Salvado por la luz. 1. La primera vez que morí. Unos 5 minutos antes de morir oí el retumbar del trueno. Otra tormenta marchaba hacia Aiken, Carolina del Sur. Por la ventana veía los relámpagos que cruzaban el cielo, haciendo ese ruido crepitante que producen antes de tocar la tierra con un chasquido seco. La artillería de Dios, como la llamaba alguien de mi familia. Con el correr de los años yo había oído relatos por decenas sobre personas y animales alcanzados y fulminados por el rayo. Mi tío abuelo solía contar cuentos de esos por la noche, cuando retumbaban las tormentas de verano y el cuarto se iluminaba con intensos destellos. Para mí eran tan pavorosos como los cuentos de fantasmas. Jamás había perdido el miedo a los rayos, aún esa noche, el 17 de septiembre de 1975, teniendo 25 años, quería dejar el teléfono cuanto antes para evitar un telefonema de Dios. Creo que era también mi tío abuelo quien solía decir, recuerda, si recibes un telefonema de Dios, generalmente te conviertes en la zarza ardiente. Pero estoy seguro de que era un chiste. Oye, Tommy, tengo que cortar. Viene tormenta. ¿Y qué? Dijo él. Pocos días antes yo había regresado de un viaje a América del Sur y estaba pegado al teléfono. Trabajaba para el gobierno y también tenía varios emprendimientos comerciales propios. Poseía y alquilaba varias casas, compraba y reparaba autos antiguos, ayudaba en los almacenes de mi familia y estaba organizando una empresa. Afuera caía la lluvia y yo tenía que dar por terminada esa última conversación telefónica con un socio. Tengo que cortar, Tommy. Mi madre siempre me decía que no usara el teléfono durante las tormentas eléctricas. Y eso fue todo. El próximo ruido que percibí fue como si un tren de carga me entrara por el oído a la velocidad de la luz. Unas descargas eléctricas me recorrieron el cuerpo, cada célula de mi ser parecía bañada en ácido para baterías. Los clavos de mis zapatos quedaron soldados a los del suelo, de modo tal que, cuando volé por el aire, los pies se me salieron del calzado. Vi el techo delante de mi cara y, por un momento, no logré imaginar qué potencia era la que me causaba un dolor tan abrasador y me tenía suspendido sobre mi propia cama. Lo que debió de ser una fracción de segundo me pareció una hora. En algún lugar, al otro lado del pasillo, mi esposa Sandy había gritado, al oír el trueno. Ese cayó cerca. Yo no la oí, lo supe solo mucho después. Tampoco vi su expresión horrorizada cuando, al mirar desde el pasillo, me vio suspendido en el aire. Por un momento solo vi la escayola del cielo raso. Luego pasé a otro mundo. Un dolor inmenso pasé a encontrarme envuelto en paz y tranquilidad. Era una sensación que yo desconocía y que no he experimentado desde entonces, como bañarse en una calma gloriosa. El lugar al que fui era una atmósfera de azul intenso y gris, en el que pude descansar por un momento y preguntarme qué era lo que me había golpeado con tanta fuerza. ¿Acaso un avión estrellado contra la casa? ¿Un ataque nuclear lanzado contra nuestro país? No tenía idea de lo ocurrido, pero aún en ese momento apacible quería saber dónde estaba. Comencé a mirar a mi alrededor, girando en el aire. Debajo de mí estaba mi propio cuerpo cruzado en la cama, con los zapatos echando humo y el teléfono fundido en la mano. Vi que Sandy entraba corriendo. Se detuvo junto a la cama y me miró con expresión aturdida, como la del padre que encuentra a su hijo flotando en la piscina con la cara sumergida. Por un momento se estremeció, luego puso manos a la obra. Poco antes había tomado un curso de resucitación cardiorrespiratoria y sabía exactamente lo que debía hacer. Primero me limpió la garganta y me apartó la lengua a un costado, luego me echó la cabeza hacia atrás y comenzó a soplar dentro de mi boca. 1, 2, 3 veces, después se instaló a horcajadas sobre mi vientre para apretarme el pecho. Apretaba tanto que lanzaba un gruñido con cada esfuerzo. Debo de estar muerto, pensé, no sentía nada, pues no estaba en mi cuerpo. Era un espectador de mis últimos instantes en la tierra, observaba mi propia muerte con tanta indiferencia como si estuviera ante dos actores que la representaran por televisión. Sentí pena por Sandy, pues percibía su miedo y su dolor, pero la persona tendida en la cama no me interesaba. Recuerdo un pensamiento demostrativo de lo lejos que estaba del dolor, mientras contemplaba al hombre de la cama, recuerdo haber pensado, me creía más apuesto. La resucitación cardiorrespiratoria debe de haber surtido efecto, pues de pronto me encontré nuevamente en mi cuerpo. Sandy, por encima de mí, seguía apretándome el pecho. Normalmente,
Una presión como esa, capaz de quebrar los huesos, habría sido dolorosa, pero yo no la sentía. La electricidad había circulado por mi cuerpo y no existía en ni un solo sitio que no pareciera quemado desde adentro hacia afuera. Empecé a gemir, pero solo porque estaba demasiado débil para aullar. En menos de 10 minutos apareció Tommy. Al oír la explosión por teléfono supo que había ocurrido algo malo. Como era ex enfermero de la Marina, Sandy dejó que se hiciera cargo. Él me envolvió en una manta y le dijo que llamara a la unidad de emergencia médica. Haremos lo que se pueda, dijo, apoyándome una mano en el pecho. Por entonces yo había vuelto a abandonar el cuerpo. Vi que Tommy me sostenía, maldiciendo la lentitud de la ambulancia, que se oía a la distancia. Yo permanecí suspendido sobre los tres, Sandy, Tommy y yo mismo, mientras los técnicos médicos me ponían en la camilla para llevarme a la ambulancia. Desde donde estaba, suspendido a 4 o 5 metros por encima de todos, vi la lluvia torrencial que me golpeaba la cara y empapaba las espaldas del equipo llegado en la ambulancia. Sandy lloraba, sentí pena por ella. Tommy hablaba en voz baja con los hombres. Me pusieron en la ambulancia, cerraron las portezuelas y partieron. Mi perspectiva era la de una cámara de televisión. Sin pasión ni dolor, vi que la persona acostada en la camilla empezaba a retorcerse y a saltar. Sandy se apretó contra el costado de la ambulancia, aterrorizada al ver las convulsiones del hombre a quien amaba. El técnico de emergencias inyectó algo en el cuerpo, esperando obtener algún resultado positivo, pero el hombre de la camilla, después de varias convulsiones penosas, dejó de moverse. El técnico le aplicó un estetoscopio en el pecho y dejó escapar un suspiro. «Lo perdimos», dijo a Sandy. «Lo perdimos». La idea me golpeó de pronto. Ese hombre de la camilla era yo. Vi que el técnico me cubría la cara con una sábana y se respaldaba hacia atrás. La ambulancia no aminoraba la marcha y el técnico del asiento delantero seguía comunicado por radio con el hospital, tratando de averiguar si había algo que los médicos pudieran indicarles. Pero el hombre de la camilla estaba obviamente muerto. Estoy muerto, pensé. No estaba en mi cuerpo y, francamente, puedo decir que no deseaba estar allí. Si algo pensaba era, simplemente, que ese cuerpo cubierto por la sábana no tenía nada que ver conmigo. Sandy sollozaba y me daba palmaditas en la pierna. Tommy se sentía aturdido y abrumado por lo súbito de ese acontecimiento. El técnico de emergencias médicas se limitaba a mirar el cuerpo con aire de fracasado. No te aflijas, amigo, pensé. No es culpa tuya. Miré por delante de la ambulancia, a un sitio por encima de mi cuerpo muerto. Se estaba formando un túnel que se abría como el ojo de un huracán y se acercaba a mí. Ese lugar parece interesante, pensé. Y hacia allá fui. 2. El túnel de la eternidad. En realidad, no me moví en absoluto, el túnel vino a mí. Hubo un tañido de campanas en tanto se me acercaba en espiral para rodearme. Pronto no hubo nada que ver, ni Sandy, que lloraba, ni los de la ambulancia tratando de resucitar mi cuerpo muerto, ni el parloteo desesperado por radio en comunicación con el hospital. Solo un túnel que me envolvía por completo y la intensa belleza de 7 campanas que tañían en rítmica sucesión. Miré adelante, hacia la oscuridad. Allí había una luz, comencé a avanzar hacia ella tan deprisa como pude. Me movía sin piernas, a gran velocidad. Allí adelante, la luz se hizo más y más intensa, hasta que se impuso a la oscuridad y me dejó de pie en un paraíso de luz brillante. Nunca había visto una luz tan intensa, pero no hería la vista en absoluto. A diferencia del dolor que uno siente al salir de un cuarto oscuro a la luz del sol, aquella era sedante para los ojos. Mirando a la derecha, vi aparecer una forma plateada, como una silueta en la niebla. Mientras se aproximaba comencé a sentir una profunda sensación de amor que abarcaba todos los significados de esa palabra. Era como estar ante la amante, la madre y el mejor amigo, todo multiplicado 1000 veces. Cuando el ser de luz se me acercó, esos sentimientos de amor se intensificaron hasta darme un placer casi insoportable. Tuve la sensación de tornarme menos denso, como si hubiera perdido 10 o 15 kilos. La carga del cuerpo había quedado atrás, ahora era un espíritu sin estorbos. Me miré la mano. Era traslúcida, reverberaba y se movía con fluidez, como el agua del océano. Bajé la vista a mi pecho. Él también tenía la transparencia y el flujo de la seda fina en una brisa ligera.
El ser de luz se detuvo directamente frente a mí. Al contemplar su esencia vi prismas de color, como si estuviera compuesto de diamantes diminutos por millares, cada uno de los cuales emitía los colores del arco iris. Empecé a mirar a mi alrededor. Por debajo de nosotros había otros seres con un aspecto como el mío. Parecían estar perdidos y reverberaban a un ritmo mucho más lento que el mío. Al observarlos noté que yo también aminoraba mi ritmo. En esa vibración reducida había una molestia que me hizo apartar la vista. Miré por encima de mí. Había más seres, pero esos eran más luminosos y radiantes que yo. Al mirarlos también me sentí incómodo, pues empecé a vibrar con más celeridad. Era como si hubiera bebido demasiado café y ahora estuviera acelerado. Aparté la vista de ellos para mirar directamente al ser de luz, a quien ahora tenía adelante. En su presencia me sentía cómodo, esa familiaridad me hizo pensar que él había sentido todos los sentimientos de mi vida, desde que tomé mi primer aliento hasta el instante en que me fulminó el rayo. Mirando a ese ser tuve la sensación de que nadie podía amarme más, de nadie podría recibir más empatía, simpatía, aliento y compasión sin críticas que de él. Aunque digo él cuando me refiero al ser de luz, nunca lo vi como masculino ni femenino. He repasado mentalmente muchas veces ese encuentro inicial y puedo decir, sinceramente, que de cuantos seres conocí ninguno tenía sexo, solo un gran poder. Los seres de luz me envolvieron, entonces comencé a experimentar toda mi vida, viendo y sintiendo cuánto me había ocurrido. Era como si hubiera estallado un dique, dejando fluir todos los recuerdos almacenados en mi cerebro. Esa revisión de mi vida no fue grata. Desde el principio hasta el fin me enfrenté a la asqueante realidad de que yo había sido una persona desagradable, egoísta y malvada. Lo primero que vi fue mi colérica niñez. Me vi torturando a otros niños, robándoles la bicicleta o amargándoles la vida en la escuela. Una de las escenas más vívidas fue la del momento en que me ensañé con un niño de la primaria, porque la papada le sobresalía del cuello. Los otros chicos de la clase también se ensañaban con él, pero yo fui el peor. Por entonces me pareció divertido. En ese momento, al revivir el incidente, me descubrí dentro de su cuerpo, viviendo con el dolor que estaba causando. Esa perspectiva se repitió en todos los incidentes negativos de mi niñez, numerosos, sin duda. Desde el 5º al 12º grado, calculo que me lié a golpes de puño 6.000 veces, cuando menos. Ahora, al repasar mi vida en el seno del ser, revivía cada uno de esos altercados, pero con una gran diferencia, el receptor era yo. No era el receptor por sentir los golpes que había aplicado. Antes bien, experimentaba la angustia y la humillación de mis adversarios. Muchas de las personas con las que peleaba se lo merecían, pero otras eran víctimas inocentes de mi iracundia. Ahora me veía obligado a sentir su dolor. También experimenté el pesar que había causado a mis padres. Cuando niño era indominable y me enorgullecía de eso. Aunque ellos me aplicaran penitencias y me gritaran, yo les demostraba con mis actos que su disciplina no tenía ninguna importancia. Muchas veces me suplicaron, muchas veces se enfrentaron a la frustración. Yo solía jactarme ante mis amigos de los sufrimientos que causaba a mis padres. Ahora, al repasar mi vida, sentí el dolor psicológico de tener un hijo tan malo. La escuela primaria a la que asistí en Carolina del Sur tenía un sistema de amonestaciones. Cuando un alumno llegaba a las 15 amonestaciones se llamaba a sus padres para una reunión, los que sumaban 30 quedaban suspendidos. Al tercer día de iniciar el 7º grado yo tenía ya 154 amonestaciones. Pertenecía a ese tipo de alumnos que ahora llaman hiperactivos, ahora se hace algo por ellos, pero entonces éramos simplemente chicos malos y causas perdidas. Cuando estaba en 4º grado, un pelirrojo llamado Kurt me esperaba todos los días a la entrada de la escuela y amenazaba con golpearme si yo no le daba el dinero de mi almuerzo. Yo tenía miedo y le daba el dinero. Por fin me cansé de pasarme todo el día sin comer y expliqué a mi padre lo que estaba ocurriendo. Él me enseñó a hacer una cachiporra con un par de medias de mi madre, rellenándolas de arena y atando los extremos. Cuando vuelva a molestarte, golpéalo con la cachiporra, me dijo. Mi padre no quería hacer daño, sino enseñarme a protegerme de los chicos más grandes. El problema fue que, después de aporrear a Kurt y quitarle su dinero, le tomé el gusto a las peleas. Desde entonces en adelante no quería otra cosa que infligir dolor y ser recio.
En quinto grado hice una encuesta entre todos mis amigos para averiguar a quién consideraban el chico más recio del vecindario. Todos estaban de acuerdo en que era un corpulento muchachito llamado Butch. Fui a su casa y llamé a la puerta. ¿Está Butch?, pregunté a su madre. Cuando él salió, le pegué hasta hacerle caer del porche y huí a la carrera. No me importaba quién fuera mi adversario, su tamaño ni su edad. Solo me interesaba ver sangre. Una vez, en sexto grado, la maestra me pidió que dejara de alborotar en clase. Como yo no obedeciera, me asió por el brazo y me condujo hacia la oficina del rector. Cuando salimos del aula, me liberé y le apliqué un uppercut que la derribó. Mientras ella se apretaba la nariz sangrante, fui solo al despacho del rector. Tal como expliqué a mis padres, no me molestaba presentarme ante él, pero no quería que la maestra me llevara a la rastra. Ingresé a la secundaria junto a la cual vivíamos. Cuando estaba suspendido me sentaba en el porche y observaba a los chicos durante los recreos. Un día, mientras estaba sentado allí, un grupo de niñas se acercó a la cerca para burlarse de mí. Yo no iba a soportarlo. Entré en la casa, busqué la escopeta de mi hermano y la cargué con sal gruesa. Luego salí y disparé a la espalda de las muchachas, que huían gritando. A los 17 años tenía fama de ser uno de los mejores combatientes de la escuela secundaria. Para mantener esa reputación peleaba casi todos los días. Cuando en mi propia escuela no encontraba a ningún chico para golpear, competía con los malevos de otras escuelas. Una vez por semana, cuando menos, organizábamos peleas en un estacionamiento próximo a la escuela. Para participar en ellas venían estudiantes hasta de 45 kilómetros de distancia. Cuando me tocaba combatir a mí, muchos de ellos no se apeaban del auto, pues después de golpear a mi adversario yo solía continuar con unos cuantos espectadores, solo por divertirme. En esos tiempos las escuelas secundarias estaban segregadas y había grandes guerras entre blancos y negros. El campeón de los negros era un gigante llamado Lundy. A partir del día en que derrotó al campeón de los blancos, en una salvaje batalla de 2 minutos, nadie más quiso pelear con él. Yo mismo trataba de evitarlo, sabiendo que no había modo de ganar. Un día nos encontramos en un puesto de hamburguesas. Traté de retirarme de inmediato, pero él se me interpuso. «Te espero mañana por la mañana, en el estacionamiento», dijo. «Allí estaré», prometí. En cuanto él giró para alejarse, lo golpeé en el costado de la cara, con tanta fuerza que pasó 10 minutos, cuando menos, sin poder abrir los ojos. Mientras se retorcía en el suelo caminé alrededor de él y lo pateé un par de veces en el pecho, con todas mis fuerzas. Como mañana no podré ir, le dije, me pareció mejor hacerlo hoy mismo. Sabiendo que no podría derrotarlo en una pelea limpia, lo había atacado por la espalda. Ese fue el mundo donde viví durante la secundaria. 20 años después, en la reunión anual, un compañero de clase arrinconó a mi novia para decirle qué clase de alumno había sido yo. Voy a decirte por qué era tan famoso, le explicó, te rompía el alma, te robaba la novia o ambas cosas a la vez. Al hacer memoria tuve que reconocerlo, por cierto. Cuando terminé la secundaria, así era yo, exactamente. Y en ese punto de mi revisión me sentí avergonzado. Ahora sabía el dolor que había causado a todos. Con mi cuerpo tendido en esa camilla, revivía cada momento de mi vida, incluyendo mis emociones, actitudes y motivaciones. Las emociones que experimentaba durante esta revisión eran asombrosa o profundas. No solo podía experimentar lo que habíamos sentido yo y el otro al producirse el incidente, sino también los sentimientos de la siguiente persona a la que afectaban. Estaba en una reacción emotiva en cadena que me demostró lo profundamente que nos afectamos unos a otros. Por suerte, no todo era malo. En una ocasión, por ejemplo, mientras viajaba por la ruta con mi tío abuelo, vimos a un hombre castigando a una cabra que, de algún modo, se había atascado la cabeza en una cerca. La golpeaba en el lomo con una rama, con tanta fuerza que la cabra balaba de miedo y agonía. Yo detuve el auto y salté a través de una zanja. Antes de que el hombre pudiera volverse, lo golpeé con todas mis fuerzas en la nuca. Solo me detuve cuando mi tío abuelo me apartó por la fuerza. Entonces liberé a la cabra y partimos en una nube de goma quemada. Al revivir ese incidente sentí satisfacción por la humillación que había sentido el granjero y regocijo por el alivio de la cabra. Supe que el animal, a su modo, me había dado las gracias.
Pero no siempre era bondadoso con los animales. Me vi azotando a un perro con un cinturón. Al sorprenderlo mascando la alfombra de nuestra sala, perdí los estribos y me quité el cinturón para castigarlo, sin intentar ninguna forma de disciplina más suave. Cuando reviví este incidente experimenté el amor del perro hacia mí y caí en la cuenta de que él no había querido hacer aquello. Sentí su dolor y su pena. Más tarde, al pensar en esas experiencias, comprendí que quienes castigan a los animales o son crueles para con ellos deberán saber lo que los animales sintieron cuando repasen su vida. También descubrí que no importa mucho lo que se haga, sino por qué se lo hace. Por ejemplo, liarme a golpes con alguien sin razón valedera me hacía sufrir más durante la revisión de mi vida que si la pelea había sido provocada por el otro. Revivir el dolor que se ha causado por pura diversión es el peor de los dolores. Revivir el dolor que se ha provocado por una causa en la que se cree no es tan doloroso. Esto se puso en evidencia cuando mi revisión me llevó a mis años de trabajo en asuntos militares y de inteligencia. En el curso de unos pocos segundos, pasé por el adiestramiento básico, donde aprendí a canalizar mi cólera hacia el nuevo papel de soldado combatiente. Continué con el adiestramiento especial, viendo y sintiendo cómo se moldeaba mi carácter con el propósito de matar. Era la época de la guerra en Vietnam y me encontré otra vez en las selvas pantanosas del sudeste asiático, haciendo lo que más me gustaba, combatir. Pasé muy poco tiempo en Vietnam. Me asignaron a una unidad de inteligencia que operaba principalmente en Laos y Camboya. Hice algunos trabajos de observación, poco más que observar con binoculares los movimientos de las tropas enemigas. Mi misión principal era planear y ejecutar la eliminación de políticos y militares enemigos. En pocas palabras, era un asesino. No operaba solo. Otros 2 marines me acompañaban a inspeccionar la selva, buscando blancos específicos. Ellos debían detectar el blanco con un telescopio de alta potencia y verificar que se hubiera eliminado a la persona deseada. Mi función era apretar el gatillo. En cierta ocasión, por ejemplo, se nos envió a eliminar a un coronel norvietnamita que estaba con sus tropas en las selvas de Camboya. Las fotografías aéreas nos indicaban dónde estaba apostado ese coronel. Nuestra misión consistía en cruzar la selva a pie para buscarlo. Aunque ese tipo de ataque demandaba mucho tiempo, se lo consideraba crucial, pues las tropas enemigas se desmoralizaban si se mataba al jefe estando entre ellas. Encontramos al coronel justo donde lo indicaban los mapas. Nos instalamos discretamente a unos 700 metros del campamento, aguardando el momento perfecto para derribarlo. Ese momento llegó a primera hora de la mañana siguiente, cuando las tropas se formaron para la revista diaria. Me puse en posición, apuntando la mira de mi fusil de precisión contra la cabeza del coronel, que estaba de pie ante los desprevenidos soldados. ¿Es ese? Pregunté al detector, cuyo trabajo consistía en identificar a los blancos por las fotografías que nos proporcionaba inteligencia. Es él, dijo. El que está delante de las tropas. Dejé escapar la descarga y el fusil reculó. Un momento después vi que le estallaba la cabeza y su cuerpo se derrumbaba ante el horror de los soldados. Eso es lo que vi al ocurrir el incidente. Durante la revisión de mi vida experimenté lo ocurrido desde la perspectiva del coronel norvietnamita. No sentí el dolor que debí de haber sentido. En cambio percibí su confusión al estallarle la cabeza y la tristeza de abandonar su cuerpo, sabiendo que jamás volvería al hogar. Luego sentí el resto de las reacciones en cadena, la tristeza de su familia al comprender que quedaban sin su sostén. De ese modo reviví todas mis matanzas. Me veía matar y luego sentía sus horribles resultados. En el sudeste asiático había visto asesinar a mujeres y niños, destruir aldeas enteras sin motivo alguno o por motivos erróneos. Yo no había participado de esas matanzas, pero ahora debía experimentarlas otra vez, no desde el punto de vista del ejecutor, sino del ejecutado. En una ocasión, por ejemplo, se me envió a un país que lindaba con Vietnam para asesinar a un funcionario del gobierno que no compartía el punto de vista norteamericano. Entré con un equipo. Nuestro objetivo era eliminar a ese hombre en el pequeño hotel rural donde se hospedaba. De ese modo se demostraría tácitamente que nadie estaba fuera del alcance para el gobierno estadounidense. Pasamos 4 días en la selva, esperando la oportunidad de disparar limpiamente contra el funcionario, pero estaba siempre rodeado por un cortejo de guardaespaldas y secretarios. Por fin renunciamos y nos decidimos por otra solución, ya avanzada la noche, cuando todos durmieran,
pondríamos unos cuantos explosivos para hacer volar el hotel. Eso fue lo que hicimos, exactamente. Rodeamos el hotel con explosivos plásticos y, al salir el sol, lo arrasamos, matando al funcionario junto con unas 50 personas hospedadas allí. Por entonces aquello me hizo reír, dije a mi oficial de control que toda esa gente merecía morir, pues era culpable por asociación. Durante mi experiencia de muerte clínica vi ese accidente, pero en esa ocasión me asoló un torrente de emociones e información. Sentí el desnudo horror que sufrió toda esa gente al comprender que se le apagaba la vida. Experimenté el dolor de sus familias al descubrir que habían perdido a sus seres amados de modo tan trágico. En muchos casos padecí incluso la pérdida que su ausencia representaría para las generaciones futuras. En total, en el sudeste asiático contribuí a la muerte de decenas de personas, revividas todas fue penoso. La única gracia salvadora fue que por entonces creía estar actuando bien. Mataba en el nombre del patriotismo, lo cual menguaba los horrores cometidos. Cuando retorné a Estados Unidos, terminada mi misión militar, continué trabajando para el gobierno en operaciones clandestinas. Esto involucraba, sobre todo, el transporte de armas a pueblos y países aliados de Estados Unidos. A veces se me indicaba incluso que adiestrara a esas personas en las bellas artes del disparo con mira telescópica y la demolición. Ahora, en la revisión de mi vida, fui obligado a ver la muerte y la destrucción que se habían producido en el mundo como resultado de mis actos. Todos somos un eslabón en la gran cadena de la humanidad, dijo el ser. Lo que tú haces tiene efecto en los otros eslabones de la cadena. Me vinieron a la mente muchos ejemplos de eso, pero sobresale uno en especial. Me vi descargando armas en un país de América Central, debían ser utilizadas para librar una guerra respaldada por nuestro país contra la Unión Soviética. Mi tarea consistía, simplemente en transferir esas armas de un avión a nuestras instalaciones militares de la zona. Terminado este traslado, subí nuevamente al avión y partí. Pero en la revisión de mi vida partir no fue tan fácil. Permanecí junto a las armas y vi cómo se las distribuía en una avanzada militar. Luego las acompañé mientras se las utilizaba para matar a personas inocentes y a otras que no lo eran tanto. En total fue horrible presenciar los resultados de mi papel en esa guerra. Ese traslado de armas a América Central fue el último trabajo en el que participé antes de ser alcanzado por el rayo. Recuerdo haber visto llorar a los niños al enterarse de que los padres habían muerto. Yo sabía que todas esas muertes se debían a las armas que yo había entregado. Por fin pasó. La revisión había terminado. Cuando acabó el repaso, llegué a un punto de reflexión en el que pude contemplar todo lo que había presenciado y llegar a una conclusión. Me sentí avergonzado. Comprendí que había llevado una vida muy egoísta, rara vez ofrecí ayuda a nadie. Casi nunca sonreí como muestra de amor fraternal ni di una moneda a alguien que estuviera en la mala. No, había vivido solo para mí, sin que me importara un bledo de mi prójimo. Miré al ser de luz con una profunda sensación de pesar y vergüenza. Esperaba un regaño, alguna especie de coscorrón cósmico aplicado a mi alma. Había repasado mi vida y lo que veía era una persona realmente indigna. ¿Qué otra cosa merecía sino un regaño? Mientras contemplaba al ser de luz sentí que me estaba tocando. De ese contacto me llegó un amor y un gozo que solo puedo comparar a la compasión sin críticas de un abuelo por su nieto. Lo que tú eres es la diferencia que Dios marca, dijo el ser. Y esa diferencia es el amor. No hubo palabras reales, pero ese pensamiento me fue comunicado por alguna forma de telepatía. Hasta el día de hoy no estoy seguro del significado exacto de esta críptica frase. Sin embargo, eso fue lo que dijo. Una vez más se me permitió un periodo de reflexión. ¿Cuánto amor había dado a la gente? ¿Cuánto amor había recibido de ella? Por la reciente revisión comprendía que, por cada hecho bueno de mi vida, había 20 malos para compensarlo. Si la culpa fuera grasa, yo tenía como para pesar 250 kilos. Mientras el ser de luz se alejaba, sentí que se me quitaba el peso de esa culpa. Había palpado el dolor y la angustia de la reflexión, pero de eso obtenía un conocimiento que podría utilizar para corregir mi vida. Oí el mensaje del ser en mi cabeza, como por telepatía. Los humanos son poderosos seres espirituales, destinados a crear el bien en la tierra. Este bien no suele lograrse por acciones audaces, sino en actos singulares de bondad entre las personas. Son las cosas pequeñas las que cuentan, porque son más espontáneas y demuestran lo que realmente eres.
Me regocijé. Ahora conocía el sencillo secreto para mejorar la humanidad. La cantidad de amor y buenos sentimientos que se tienen al llegar el final de la vida es equivalente al amor y los buenos sentimientos que se hayan ofrecido durante la vida. Así de simple era. Fue entonces cuando comprendí que no regresaría. No tenía más vida que vivir. Había sido fulminado por un rayo. Estaba muerto. 3. Ha muerto. Más tarde supe que la escena, en la ambulancia, era caótica. La comunicación por radio con el hospital continuaba, con los sollozos de Sandy como telón de fondo. El técnico médico repetía sus heroicos esfuerzos, pese a los datos del monitor cardíaco, que mostraba una línea plana. El conductor de la ambulancia mantenía el acelerador a fondo y las luces parpadeando, porque eso era lo que debía hacer, estuviera su pasajero vivo o muerto. Médicos y enfermeras esperaban a la ambulancia ante la sala de emergencias. El equipo médico me sacó de la ambulancia para llevarme a la sala de emergencias. Con la eficiencia de quien ha ejecutado el mismo trabajo cientos de veces, iniciaron los esfuerzos de resucitación en mi cuerpo. Uno de los médicos subió a la camilla y comenzó a bombearme el pecho, mientras una enfermera me introducía un tubo plástico por la garganta y comenzaba a insular aire. Otro médico me clavó una larga aguja en el pecho e inyectó toda una jeringa de adrenalina. Aún así no hubo reacción. Los médicos insistieron. Se me aplicaron conductores eléctricos en el pecho, para sacudir con descargas el corazón. Nuevos masajes cardíacos me hicieron crujir las costillas. «Vuelve, Danión, vuelve», me gritó una enfermera al oído. No ocurría nada. El monitor cardíaco seguía plano y no había un solo movimiento en todo el cuerpo. «No resistió», dijo el médico que me atendía. Me cubrió la cara con una sábana y salió de la habitación para sentarse. Una enfermera llamó a la morgue, me llevaron por un pasillo para dejarme junto al ascensor. Allí debería permanecer hasta que los encargados de la morgue subieran desde el sótano y se llevaran mi cadáver. Con el agotamiento y la desilusión pintados en la cara, el médico pasó a la sala de espera para informar a Sandy y a Tom lo que ya sabían. No reaccionó, dijo. Tanto Sandy como Tom se echaron a llorar. Yo no vi nada de todo esto. Lo supe por Tom, más adelante. Como el médico había dicho, estaba muerto. 4. La ciudad de cristal. ¿Qué ocurre ahora que he muerto?, me pregunté. ¿A dónde voy? Miré al bello ser de luz que reverberaba delante de mí. Era como una bolsa llena de diamantes que emitieran una sedante luz de amor. Cualquier temor que pudiera haber tenido ante la idea de estar muerto se aplacó ante el amor que brotaba de ese ser. Su capacidad de perdón era notable. Pese a la horrible vida que acabábamos de presenciar, de él llegaba a mí un perdón profundo y significativo. En vez de emitir duras críticas, el ser de luz era un consejero amistoso, que me permitía sentir por mí mismo el dolor y el placer que había brindado a otros. En vez de sentir vergüenza y angustia, me encontraba bañado en el amor que me abrazaba a través de la luz y no tenía nada que dar a cambio. Pero había muerto. ¿Qué pasaría ahora? Deposité mi confianza en el ser de luz. Comenzamos a ascender. Oí un zumbido, según mi cuerpo empezaba a vibrar a mayor velocidad. Pasamos de un plano al siguiente, tal como un avión que ascendiera suavemente por el cielo. Nos vimos rodeados por una niebla brillante, fresca y densa como la del océano. A nuestro alrededor vi campos de energía que parecían prismas de luz. Parte de esa energía corría bajo la forma de grandes ríos, mientras que otros se perdían como diminutos arroyos. Vi que también formaba lagos y pequeños estanques. Desde cerca eran, obviamente, campos de energía, pero a la distancia parecían ríos y lagos, tal como se los ve desde un avión. A través de la neblina vi montañas del color del terciopelo azul intenso. No había en esa cordillera picos agudos ni laderas escarpadas. Las montañas eran suaves, de cumbres redondeadas y lozanas grietas de un azul más intenso. En la ladera había luces. A través de la neblina parecían casas que fueran encendiendo las lámparas en el anochecer. Eran muchas, por la forma en que descendíamos y acelerábamos, comprendí que nos dirigíamos hacia ellas. Al principio avanzamos rumbo al costado derecho de esa cordillera, que era enorme. Luego nos ladeamos hacia la izquierda y nos dirigimos deprisa hacia el lado más corto. ¿Cómo me estoy moviendo?, me pregunté, mirando el paisaje celestial que teníamos abajo.
Flotábamos como siempre imaginé que lo harían los ángeles, despegándonos del suelo para volar. Luego mis pensamientos tomaron un giro filosófico. ¿Me estoy moviendo de verdad o esto es solo un viaje dentro de mi cuerpo muerto? Antes de aterrizar insistí en preguntar al ser dónde estaba y cómo había llegado allí, pero él no respondía. Cuando yo presioné para obtener respuesta no logré ninguna, aún así no me sentía insatisfecho. Mientras yo pensaba y pensaba, el ser se henchía y me proporcionaba consuelo con su poderío. Aún sin las respuestas que tan desesperadamente deseaba, me sentía tranquilo gracias al poder que palpitaba a mi alrededor. Donde quiera esté, aquí no hay nada que pueda hacerme daño, me decía. Y descansaba en presencia del ser. Como aves sin alas, entramos raudamente en una ciudad de catedrales. Estas catedrales estaban hechas por entero de una sustancia cristalina que relumbraba con una potente luz interior. Nos detuvimos ante una de ellas. Junto a esa obra maestra de la arquitectura me sentí pequeño e insignificante. Obviamente, esto ha sido construido por los ángeles para demostrar la grandeza de Dios, pensé. Tenía capiteles tan altos y ausados como las grandes catedrales de Francia, y muros tan gruesos como los del tabernáculo mormón de Salt Lake City. Las paredes estaban hechas de grandes ladrillos de vidrio que relumbraban por dentro. Estas estructuras no estaban relacionadas con ninguna religión en particular, eran monumentos a la gloria de Dios. Me sentí sobrecogido. Ese lugar tenía un poder que parecía palpitar en el aire. Supe que me encontraba en un sitio de aprendizaje. No estaba allí para presenciar mi vida o para ver qué lor había tenido. Estaba allí para recibir instrucción. Miré al ser de luz y pensé una pregunta, ¿esto es el paraíso? No recibí respuesta. En cambio continuamos adelante, por una espléndida acera, hasta cruzar refulgentes portales de cristal. Cuando entramos en la estructura, el ser de luz ya no estaba conmigo. Lo busqué con la vista sin ver a nadie. En la sala había bancos alineados, esa luz radiante hacía que todo refulgiera y pareciera amor. Me senté en uno de los bancos, buscando a mi guía espiritual. Encontrarme solo en ese lugar extraño y glorioso me hacía sentir algo incómodo. Allí no se veía a nadie, pero yo tenía la fuerte sensación de que los bancos estaban colmados de gente como yo, seres espirituales que estaban allí por primera vez, intrigados por lo que veían. Miré otra vez, a derecha e izquierda, pero seguía sin ver a nadie. Aquí hay seres, me dije. Sé que están aquí. Continué mirando en torno de mí, pero aún no se materializaba nadie. El lugar me hacía pensar en una magnífica sala de lectura. Los bancos estaban distribuidos de modo tal que las personas sentadas en ellos quedaban frente a un largo podio, que relumbraba como cuarzo blanco. Detrás de ese podio, la pared era un espectacular tío vivo de colores que iban desde los tonos pastel a los de neón intenso. Su belleza era hipnótica. Observé los colores que se mezclaban y fundían, ondulando y palpitando como lo hace el océano cuando uno está en alta mar y mira hacia lo profundo. Estaba seguro de que me rodeaban espíritus nuevos, pero ya sabía por qué no podía verlos. Si pudiéramos vernos mutuamente no prestaríamos toda nuestra atención al podio. Allí arriba está por suceder algo, pensé. 5. Las cajas del conocimiento. Un instante después el espacio detrás del podio se llenó de seres de luz. Estaban frente a los bancos donde yo me había sentado e irradiaban un fulgor a un tiempo amable y sabio. Me recliné en el banco, esperando. Lo que ocurrió a continuación fue la parte más asombrosa de mi viaje espiritual. Pude contar a los seres que estaban de pie tras el podio. Había 13, hombro contra hombro, a lo ancho de todo el estrado. Supe algunas otras cosas sobre ellos, probablemente por algún tipo de telepatía. Cada uno de ellos representaba una de las diferentes características emocionales y psicológicas que tenemos todos los seres humanos. Por ejemplo, uno de esos seres era apasionado, otro, artístico y emotivo. Uno era audaz y enérgico, otro posesivo y leal. En términos humanos, era como si cada uno representara un signo zodiacal diferente. En términos espirituales, esos seres iban mucho más allá de los signos del zodiaco. Emanaban esas emociones de una manera tal que yo podía sentirlas. Más que nunca tuve la certeza de que me hallaba en un sitio para el aprendizaje. Me sumergirían en conocimiento, me enseñarían como nunca se me había enseñado. No habría libros ni memorización.
En presencia de esos seres de luz, yo me convertiría en conocimiento, sabría todo lo que fuera importante saber. Podía formular cualquier pregunta y saber la respuesta. Era como ser una gota de agua bañada en el conocimiento del océano, un rayo de luz que supiera lo que sabe toda la luz. Me bastaba con pensar una pregunta para explorar la esencia de la respuesta. En una fracción de segundo comprendí cómo funciona la luz, de qué modo se incorpora el espíritu a la vida física, por qué la gente puede pensar y actuar de tantas maneras diferentes. Pregunta y percibirás, así puedo resumirlo. Estos seres de luz eran diferentes del que me había salido al encuentro a mi muerte. Tenían el mismo resplandor azul plateado del primero, pero con una luz azul intenso que refulgía desde adentro. Este color llevaba consigo una gran sensación de poderío y parecía brotar de la misma fuente que origina rasgos tales como el heroísmo. Jamás he vuelto a ver ese color, pero parecía significar que esos seres estaban entre los más grandes de su clase. Me sentí tan sobrecogido y orgulloso de estar en su presencia como si me encontrara con Juana de Arco o George Washington. Los seres se me acercaron, de a uno por vez. Cuando cada uno de ellos se aproximaba, de su pecho surgía una caja del tamaño de un videotap que se ampliaba ante mi cara. La primera vez que esto ocurrió di un respingo, pensando que iba a golpearme. Pero un momento antes del impacto la caja se abrió, revelando lo que parecía ser una pequeña imagen televisada de un suceso mundial que aún estaba por ocurrir. Mientras la observaba me sentí arrastrado hacia el interior de la imagen, donde pude vivir el acontecimiento. Esto ocurrió 12 veces. Por 12 veces estuve en medio de muchos sucesos que sacudirían al mundo en el futuro. Por entonces ignoraba que eran hechos futuros. Solo tenía conciencia de estar viendo cosas de gran importancia, que se me presentaban con la claridad del informativo nocturno, con una gran diferencia, se me arrastraba al interior de la pantalla. Mucho después, al regresar a la vida, anoté 117 acontecimientos que presencié en las cajas. Por 3 años no ocurrió nada. Por fin, en 1978, los sucesos que había visto en las cajas comenzaron a hacerse realidad. En los 18 años transcurridos desde que morí y fui a ese sitio, se han producido 95 de esos hechos. Ese día, 17 de septiembre de 1975, el futuro se me presentó de a caja por vez. Cajas 1 a 3, visiones de un país desmoralizado. Las cajas 1, 2 y 3 mostraban el humor de Norteamérica como consecuencia de la guerra en el sudeste asiático. Revelaban escenas de pérdida espiritual en nuestro país que eran productos secundarios de esa guerra, que debilitó la estructura de América y, con el correr del tiempo, del mundo entero. Las escenas mostraban a prisioneros de guerra, débiles y enflaquecidos por el hambre, que esperaban en las prisiones de Vietnam del Norte a que los embajadores estadounidenses acudieran a liberarlos. Pude sentir su miedo y su posterior desesperación, según iban comprendiendo, uno a uno, que no llegaría ayuda alguna, que vivirían sus años restantes como esclavos en prisiones de la selva. Eran los DEA, militares considerados desaparecidos en acción. De los DEA se hablaba ya en 1975, pero las visiones los utilizaron como punto de partida para mostrar una Norteamérica que se deslizaba hacia la declinación espiritual. Vi que América caía en una deuda enorme. Esto se me presentó como escenas de una habitación en la que entraba mucho menos dinero del que salía. Por medio de algún tipo de telepatía, comprendí que ese dinero representaba el aumento de la deuda nacional y que anunciaba peligros para más adelante. También vi a gente que formaba largas filas para obtener cosas básicas para la vida, como ropa y alimentos. De las 2 primeras cajas surgieron también muchas escenas de hambre espiritual. Vi a personas transparentes, como para revelar que estaban vacías. Ese vacío, según se me explicó telepáticamente, era consecuencia de una pérdida de fe en Estados Unidos y lo que la nación representaba. La guerra del sudeste asiático se había combinado con la inflación y la desconfianza hacia el gobierno para crear un vacío espiritual. Ese vacío aumentaba por nuestra pérdida de amor a Dios. Esta depravación espiritual desembocó en una serie de visiones horrorosas, disturbios y saqueos causados por personas que deseaban más bienes materiales de los que poseían, niños que disparaban contra otros niños con fusiles de alta precisión, criminales que robaban autos, jóvenes que disparaban contra otros jóvenes desde la ventanilla de sus autos. Escenas como esas se desarrollaron ante mí como salidas de una película de pistoleros. Casi todos los delincuentes eran niños o adolescentes de los que nadie se ocupaba. Al ver imagen tras imagen,
comprendí con dolorosa claridad que esos niños no tenían una unidad familiar y, como resultado, estaban actuando como lobos. Me sentí confundido, pues no podía imaginar cómo se podía dejar a los niños norteamericanos librados al asesinato y la vagancia. Me pregunté si no tenían padres que los guiaran. ¿Cómo podía ocurrir una cosa así en nuestro país? En la tercera caja me encontré frente al sello presidencial de Estados Unidos. No sé dónde estaba, pero vi las iniciales RR grabadas bajo este sello. Luego me vi de pie entre periódicos, mirando sus caricaturas editoriales. Una tras otra mostraban a un vaquero. Cabalgaba por la llanura y mataba a los malos en las tabernas. Esta visión estaba festoneada de ilustraciones satíricas tomadas de periódicos de todo el país, como el Boston Globe, el Chicago Tribune y Los Angeles Times. Las fechas de los diarios iban de 1983 a 1987, por el carácter de los dibujos era evidente que se referían al presidente de Estados Unidos, que proyectaba hacia el resto del mundo la imagen de un vaquero. También comprendí que el hombre de esas caricaturas era actor, porque todas tenían un aspecto teatral. Una de ellas se refería a Butch Cassidy y el Sundance Kid, utilizaba la famosa escena de esa película, en la que dos forajidos saltan desde un barranco a un estanque de poca profundidad. Sin embargo, pese a lo vívido de esos recortes, yo no podía ver la cara bajo el sombrero. Ahora sé que RR significaba Ronald Reagan, pero por entonces no tenía idea de quién era el vaquero. Pocos meses después, mientras recordaba estas visiones para el Dr. Raymond Moody, el célebre psiquiatra e investigador de las experiencias de muerte clínica, él me preguntó quién podía ser RR. Sin vacilar, respondí, Robert Redford. Jamás me ha permitido olvidar ese error y me lo recuerda con pullas cada vez que nos encontramos. Cajas 4 y 5, contiendas y odio en Tierra Santa. Las cajas 4 y 5 contenían escenas del Medio Oriente, expresando que esta zona de eternas contiendas llegaría a un punto de ebullición. La religión desempeñaría un papel importante en esos problemas, igual que la economía. La constante necesidad de dinero exterior fomentaba gran parte del odio y la cólera que vi en esas cajas. En la primera vi que se producían dos acuerdos. Primero, los israelitas y los árabes acordaban algo, pero no comprendí con claridad qué. Al segundo pude verlo en más detalle. Había hombres que se estrechaban la mano y se hablaba mucho de un nuevo país. Luego vi una superposición de imágenes, el río Jordán, un asentamiento de Israel que se extendía hacia Jordania y un mapa donde el país de Jordania estaba cambiando de color. Mientras se desplegaba ese desconcertante collage, oí que un ser me hablaba telepáticamente, diciendo que el país de Jordania dejaría de existir. No oí el nombre del nuevo país. El acuerdo era solo una fachada de los israelitas para crear una fuerza policial compuesta de árabes e israelíes. Se trataba de una fuerza policial muy dura, cruel e inflexible. Vi a sus miembros vistiendo uniformes de color azul y plata, trataban con mucho rigor a la gente de esa región. Con tanto rigor, en verdad, que los líderes mundiales comenzaron a criticar duramente a Israel. Muchos colaboradores de ambos bandos vigilaban a su propio pueblo e informaban de sus actividades a la fuerza policial. Esto sirvió para que todo el mundo desconfiara, haciendo desaparecer la confianza en esas sociedades. Vi que Israel quedaba aislado del resto del mundo. Al empeorar las cosas hubo imágenes de Israel preparándose para librar la guerra contra otros países, incluidos Rusia y un consorcio chino-árabe. De algún modo, Jerusalén estaba en el centro de este conflicto, pero no sé con exactitud cómo. Por los titulares periodísticos que aparecían en la visión, vi que algún incidente en la ciudad santa había servido para provocar esa guerra. Estas visiones revelaban a Israel como espiritualmente vacía. Tuve la sensación de que tenía un gobierno fuerte, pero moral débil. Se sucedieron imágenes de israelitas que reaccionaban con odio hacia los palestinos y otros árabes, me inundaba la sensación de que esos pueblos, como nación, habían olvidado a Dios y estaban impulsados ahora por el odio racial. Fin de la primera parte. Estas cajas mostraron una serie de visiones sobre eventos futuros relacionados con la economía, desastres nucleares, conflictos internacionales y avances tecnológicos. Las visiones incluyen la manipulación del petróleo como arma económica, la destrucción nuclear, tensiones entre China y la Unión Soviética, colapsos económicos, guerras en el desierto, terrorismo químico, y el surgimiento de un líder tecnológico controlador.
Se menciona un futuro donde un ingeniero crea chips de computadora a partir de un virus biológico, transformando la sociedad en un régimen de control total. La última visión advierte sobre una inminente guerra mundial y la importancia de cambiar para evitarla. Estos eventos se sitúan en un contexto temporal que abarca desde la década de 1980 hasta el cambio de siglo. Al terminar estas visiones tuve la asombrosa seguridad de que esos seres estaban tratando desesperadamente de ayudarnos, no porque fuéramos tan buenas personas, sino porque, sin nuestro progreso espiritual aquí, en la Tierra, ellos no podían tener éxito en su mundo. Los humanos sois los verdaderos héroes, me dijo un ser. Quienes vais a la Tierra sois héroes y heroínas, pues estáis haciendo algo que ningún otro ser espiritual ha tenido la valentía de hacer, habéis ido a la Tierra para crear junto con Dios. Según se me presentaba cada una de esas cajas, mi mente cavilaba sobre las mismas preguntas, una y otra vez, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué son las escenas de estas cajas y por qué me las muestran? No sabía lo que estaba pasando y, pese al conocimiento aparentemente infinito que me habían dado antes, era incapaz de hallar las respuestas a esas preguntas. Estaba viendo el futuro y no sabía por qué. Después de las últimas visiones, el 13º ser de luz respondió a mis preguntas. Era más poderoso que los otros, o al menos eso me pareció. Sus colores eran más intensos y los otros seres parecían tratarlo con deferencia. Su personalidad se revelaba en su luz y abarcaba las emociones de sus compañeros. Sin palabras, me dijo que cuanto yo acababa de ver estaba en el futuro, pero no necesariamente grabado en piedra. El flujo de los sucesos humanos se puede cambiar, pero para eso la gente debe saber lo que es, dijo el ser. Me comunicó nuevamente su convicción de que los humanos éramos grandes seres, poderosos y muy espirituales. Aquí vemos como gran aventurero a todo el que va a la Tierra, dijo. Tuvisteis el coraje de ir a expandir vuestra vida y participar en la gran aventura que Dios creó, lo que llamamos el mundo. Luego me explicó mi finalidad en la Tierra. Estás allá para crear el capitalismo espiritualista, dijo. Debes abordar este sistema venidero cambiando los procesos mentales de la gente. Enseña a tu prójimo a confiar en su ser espiritual y no en los gobiernos y las iglesias. La religión es buena, pero no se puede permitir que controle por entero a la gente. Los humanos son poderosos seres espirituales. Solo necesitan comprender que amar es tratar a otros como ellos desearían ser tratados. Luego el ser me hizo saber lo que yo debía hacer cuando volviera a la Tierra. Debía crear centros a los que la gente pudiera acudir para reducir la tensión en la existencia. Mediante esa reducción de estrés, dijo el ser, los humanos llegarían a comprender, como nosotros, que eran seres espirituales más elevados. Tendrían menos miedo y más amor por el prójimo. Después de estar allí, en la Tierra me sentiría tan confinado como si viviera en la cabeza de un alfiler. De cualquier modo, no se me permitió elegir. Esto es lo que te pedimos. Debes regresar para cumplir con esta misión, dijo el ser de luz. Entonces regresé. El regreso. Abandoné la ciudad de cristal esfumándome en una atmósfera de intenso color azul grisáceo. Era el mismo lugar al que había ido en el momento de ser alcanzado por el rayo, por eso supongo que era la barrera que cruzamos al entrar en el mundo espiritual. Cuando salí de esa atmósfera estaba acostado de espaldas. Lentamente y sin esfuerzo pude girar y, al hacerlo, vi que estaba flotando por encima de un pasillo. Debajo de mí había una camilla con un cuerpo inmóvil, cubierto por una sábana. Esa persona estaba muerta. Al otro lado del recodo se abrió la puerta de un ascensor. 2 enfermeros de atuendo blanco salieron de él y caminaron hacia el muerto. Iban hablando como si vinieran de un salón de billares, uno de ellos fumaba, arrojando nubes de humo hacia el techo donde yo estaba suspendido. Percibí que estaban allí para llevar el cadáver a la morgue. Antes de que llegaran a donde estaba el muerto, mi amigo Tommy cruzó la puerta y se detuvo junto a la camilla. Fue entonces cuando comprendí que el hombre cubierto por la sábana era yo. Había muerto. Era yo, lo que de mí quedaba, el que iba a ser trasladado a la morgue. Sentí la tristeza de Tommy por mi desaparición. No se resignaba a dejarme ir. Mientras él contemplaba mi cuerpo, suplicándome que volviera a la vida, sentí su amor. Por entonces toda mi familia estaba en el hospital y yo sentía también sus plegarias. Mis padres, mi hermano y mi hermana estaban en la sala de espera, con Sandy.
Ignoraban que yo había muerto, porque el médico no tuvo valor para anunciárselo. Solo les dijo que no iba a resistir mucho más. Es cierto que el amor puede dar vida, pensé, mientras permanecía suspendido sobre el pasillo. El amor marca una diferencia. Al concentrarme en Tammy sentí que me hacía más denso. Un momento después estaba mirando la sábana desde abajo. Este regreso a mi cuerpo humano me devolvió el dolor. Estaba nuevamente en llamas, padeciendo el tormento de quien se ha quemado de adentro hacia afuera, como si tuviera ácido en todas las células. En mis oídos se inició un estruendo tan alto que creí estar dentro de un campanario. La lengua se me había hinchado y me llenaba la boca por completo. Tenía líneas azules entrecruzadas en todo el cuerpo, marcando el camino que había tomado el rayo, al correr desde mi cabeza al suelo. No las veía, pero sentía su ardor. No podía moverme, lo cual resulta bastante malo cuando dos enfermeros vienen a llevarte a la morgue. Traté de moverme, pero no podía contraer un músculo por mucho que lo intentara. Por fin hice lo único que podía, soplé contra la sábana. «Está vivo, está vivo», gritó Tammy. «Sí, mira», dijo uno de los enfermeros. Apartó la sábana y allí estaba yo, con la lengua fuera de la boca y los ojos en blanco. De pronto empecé a contraerme como en un ataque de epilepsia. El enfermero que estaba fumando arrojó el cigarrillo al suelo y me empujó de nuevo hacia la sala de emergencia. «Aún está vivo», gritó. Los médicos y las enfermeras se apresuraron a actuar. Trabajaron conmigo por 30 minutos más. Un médico daba órdenes a gritos y las enfermeras obedecían. En rápida sucesión me clavaron agujas en los brazos, el cuello y el corazón. Alguien me puso otra vez los terminales en el pecho, pero no recuerdo haber sentido ninguna descarga eléctrica, probablemente solo querían monitorear mi ritmo cardíaco. Alguien me introdujo un objeto en la boca. Otro me abrió los ojos para miradas con una linterna. Mientras tanto, yo deseaba morir y regresar a la ciudad de cristal, donde no existía el dolor y el conocimiento fluía libremente. Pero no pude volver allá. Según los medicamentos obraban su magia, comencé a sentir que estaba realmente en la habitación. No veía bien y las intensas luces puestas sobre mi cabeza me molestaban tanto que grité para que las apagaran. Pero estaba nuevamente en el mundo real e iba a quedarme allí. Cuando terminaron los procedimientos de emergencia, me llevaron a un pequeño cuarto lateral. Esa habitación tenía una cortina en vez de puerta y, al parecer, se las utilizaba cuando los pacientes estaban en condiciones de ser trasladados de la sala de emergencias a la unidad de terapia intensiva. El médico me aplicó una inyección de morfina. Súbitamente me vi nuevamente suspendido por encima de mi cuerpo, mirando hacia abajo, mientras Tammy se escabullía dentro del cuarto para estar a mi lado. Vi que revisaba los cajones y los armarios, confiando en aprovechar su experiencia de enfermero naval para determinar qué tipo de atención se daba en ese cuarto. Varios días después, hablando con lentitud y escasa coherencia, dije a Tammy algo de lo que había ocurrido. Luego agregué, te vi revolver los estantes y los cajones de la habitación. ¿Qué estabas haciendo? Como por entonces yo estaba inconsciente por la morfina, quedó estupefacto al saber que yo había visto lo que hacía. Eso lo convenció de que, al morir yo, en verdad había ocurrido algo extraordinario. Pero eso ocurrió después. Durante los 7 primeros días estuve paralizado. Amigos familiares se sentaban a mi lado, pero yo no podía abrazarlos, cuando me hablaban, solo podía responder con unas pocas palabras. A veces tenía conciencia de que había alguien en la habitación, pero ignoraba quiénes eran y por qué estaban allí. Otras veces no sabía siquiera que esas cosas presentes en el cuarto fueran personas. Y como la luz me hería tanto los ojos, había que mantener la habitación oscurecida con cortinas gruesas. El mundo que tenía sentido era el que habitaba durante el sueño. Si en estado de vigilia mi mundo podía ser considerado incoherente, como dijo un médico, cuando dormía era un modelo de coherencia. En sueños volvía a la ciudad de cristal, donde se me preparaba para hacer las muchas cosas que la visión me requeriría. Se me llevaba a entender los circuitos electrónicos y a reconocer los componentes que necesitaría para hacer la cama. Estos sueños se prolongaron por varias horas al día, durante 20 días, cuando menos. Eran estupendos. En la vigilia el mundo se llenaba de dolor e irritación. En el sueño, de libertad, conocimiento y entusiasmo. Despierto, la gente que me rodeaba solo esperaba mi muerte.
Dormido, se me enseñaba a llevar una vida fructífera. Cuando digo que la gente del hospital solo esperaba mi muerte, no lo hago por sí mismo. Nunca esperaron que sobreviviera, se me tenía por una especie de misterio médico. Por ejemplo, de Nueva York vino un equipo de especialistas solo para examinarme. Uno de ellos dijo que no tenía memoria de otro caso en que alguien hubiera sobrevivido a semejante rayo y que deseaba examinarme estando aún con vida. Pasaron 3 días en el hospital, sondeándome, en tanto yo permanecía paralizado. Algo especialmente horrible fue un examen en el que me clavaron en las piernas agujas de 17 centímetros para ver si sentía algo. Lo asombroso era que yo no sentía las agujas en absoluto, aunque las veía insertadas en mis piernas. Estaba aterrorizado. Debí de poner cara de miedo cuando iniciaron el examen, pues el médico hizo una pausa antes de insertarme la aguja y me miró. Probablemente ignoraba que yo sabía lo que estaba ocurriendo. Allí estaba, con sus guantes de goma y la aguja en la mano, diciendo, vamos a buscar cualquier nervio que esté vivo allí adentro. Luego deslizó la aguja bien dentro de mi pierna. Cada vez que médicos y enfermeras entraban en la habitación y me encontraban aún con vida, yo les veía la expresión de sorpresa. Esperaban que me fallara el corazón o que me matara el dolor. A decir verdad, el dolor era tan grande que yo deseaba morir. Pero también sabía la verdad, iba a sobrevivir. Mi experiencia en la ciudad de cristal y los sueños que tenía todas las noches me aseguraban que estaba condenado a vivir. 36. Y la palabra condenado da una idea adecuada de lo que yo sentía. Mi tormento era constante. Con frecuencia me he preguntado por qué no sentí el examen de las agujas. He llegado a la conclusión de que el dolor interno era tan grande que no podía sentir lo que se hiciera desde afuera. Después de todo, ¿qué dolor puede dar la penetración de una aguja cuando uno está quemado desde adentro hacia afuera? El dolor era tan abrumador, mi estado era tan grave, que no me parecía posible curar lo suficiente para llevar una vida normal. Por eso me sentía condenado a la vida. Después de pasar 8 días tendido de espaldas, hice un descubrimiento, podía mover la mano izquierda. Lo descubrí cuando empezó a escocerme la nariz. El dolor había cedido y ahora tenía en todo el cuerpo escozores que parecían colmenas. Una de las peores zonas era la nariz. Me había acostumbrado tanto a la parálisis que me limitaba a permanecer quieto, esperando que la picazón pasara. No pasaba. Comencé a pensar en rascarme la nariz cuando me di cuenta de que los dedos de mi mano izquierda se estaban moviendo. Con gran concentración, fui levantando la mano hacia la cara. El esfuerzo era como levantar una pesa grande. Tuve que detenerme varias veces a descansar. Por fin, probablemente 1 hora después, me alcancé la nariz. Ya no me escocía, pero me la rasqué igual, para festejar la victoria. Fue entonces cuando vi que el rayo me había quemado las uñas, eran solo muñones negros. Era hora de iniciar mi propia rehabilitación. Había decidido hacer que mi cuerpo volviera a funcionar, de a un músculo por vez. Mi hermano me llevó al hospital un ejemplar de la anatomía de Gray. Ese libro describe el funcionamiento del cuerpo humano, con explicaciones detalladas y dibujos lineales de cada parte del cuerpo. Mi hermano me fabricó un cabezal con una percha para ropa y un lápiz, a fin de que pudiera volver las páginas con la goma del lápiz con solo mover la cabeza. Comencé a observar cada músculo de mi mano, examinando la ilustración de libro, mientras tanto me concentraba en los músculos y trataba de moverlos, de a uno por vez. Hora tras hora, fijaba la vista en el libro y luego en mi mano, hablándole, maldiciéndola, obligándola a moverse. Cuando la mano izquierda funcionó, hice lo mismo con la mano derecha, y así con todo el cuerpo. Los grandes momentos eran aquellos en que lograba mover un músculo, aunque solo fuera por 3 milímetros. En esas ocasiones sabía que mi cuerpo volvería a funcionar. A los pocos días de haber iniciado esta forma de terapia decidí salir de la cama. No tenía esperanzas de caminar, al menos por el momento. Solo quería salir de la cama y volver a ella por mis propias fuerzas. Ya avanzada la noche, cuando no había ninguna enfermera en la habitación, rodé hasta caer de la cama al suelo, con un ruido espantoso. Luego forcejeé para volver a la cama de la que acababa de eyectarme. Me puse boca abajo y levanté el trasero en el aire algunos centímetros, como los gusanos. Luego me así de las barras de hierro, las sábanas, el colchón y todo aquello a lo que pude aferrarme débilmente. Varias veces volví a caer al suelo frío.
En una ocasión me quedé dormido por puro agotamiento. Pero a la mañana estaba de nuevo en la cama. Como las enfermeras controlaban a los pacientes cada 4 horas, supongo que el ascenso me llevó cuanto menos ese tiempo. Estaba tan feliz y exhausto como un escalador que hubiera llegado a la cima del Everest. Sabía que estaba en camino. Aún así, nadie más pensaba que yo pudiera sobrevivir. Las enfermeras que entraban a verme tenían cara de desesperación. En el pasillo, los médicos comentaban que mi corazón estaba demasiado debilitado y que iba a morir. Hasta mi familia tenía sus dudas. Cuando me veían respirar con tanta dificultad y luchar para moverme, pensaban que solo me quedaba poco tiempo. «Oh, Danión, qué bien estás hoy», decían mis padres, aunque me miraban con absoluto horror, como si examinaran a un gato aplastado frente a su puerta. Lamento no haber tenido una cámara filmadora junto a la cabeza, para registrar la cara de las personas que trataban de mantener su compostura al verme. Cierto día, por ejemplo, mi tía entró en la habitación y se detuvo al pie de la cama. Me miró fijamente por un minuto, hasta que se agregó su hija. «Se parece a Jesús, ¿verdad?», comentó mi tía. «Es cierto», dijo mi prima. «Tiene una especie de resplandor, como debe de haberlo tenido Jesús cuando lo bajaron de la cruz». En otro momento, un vecino vino a visitarme. Entró en el cuarto con una enorme sonrisa, pero cuando se detuvo a mi lado y me miró, la sonrisa se le marchitó en proporción directa con el dolor de estómago que debía de estar sintiendo. Mi aspecto lo estaba descomponiendo. «No me vomites encima», le dije. Gracias a Dios, retrocedió y salió del cuarto. Hubo un visitante que sí vomitó. Me despertó la presencia de alguien que descorrió mi cortina y dijo, «Oh, Dios mío». Y no pudo contenerse. Se agachó entre arcadas y siguió vomitando en tanto salía. Nadie ha admitido haberlo hecho y aún no sé quién era. Durante todo este horror yo continuaba en comunión con los seres de luz. Noche tras noche, los sueños me mostraban mi futuro. Se me mostraban circuitos, planes de construcción y partes componentes. También se me fijó una fecha tope, en 1992, el modelo del centro debía estar terminado y funcionando. Hacia fines de septiembre de 1975 me dieron de alta. Había sobrevivido, contra todas las probabilidades. Los médicos pensaban también que quedaría ciego, pero se equivocaron. Mis ojos se habían vuelto tan sensibles a la luz que debía utilizar antiparras de soldador para estar afuera, pero aún veía. Ninguno de los médicos había creído que pudiera volver a moverme, pero 13 días después de haber sido fulminado por el rayo pude salir de la cama y dejarme caer en una silla de ruedas. Me llevó casi 30 minutos, pero me empeñé en hacerlo por mí mismo. También habían predicho que mi corazón se detendría a las pocas horas del accidente. Y allí estaba aún, latiendo, mientras me llevaban al auto. Antes de que saliera, uno de los médicos me preguntó cómo había sido la experiencia. Tardé en responder, pero la imagen que me surgió inmediatamente fue la de Juana de Arco. Me siento como si Dios me hubiera quemado en la hoguera. Dije, a tropezones. Luego me sacaron del hospital en la silla de ruedas para llevarme al coche que esperaba. Gracias por acompañarnos en Salvado por la Luz, basado en hechos reales. No te pierdas el próximo capítulo y sigue nuestras redes para más actualizaciones. ¡Hasta la próxima!